Llegamos en este programa de 2023, el segundo, a un tema que a muchos intriga por el título y se llama La Gran Renuncia. Tomando los aportes de la consultora Working for Your Tomorrow, Hayes, que es una entidad especialista a nivel mundial en soluciones de selección de personal cualificado, que capacita a las personas y a las organizaciones para que tengan éxito ahora y siempre, concluimos a partir de lo que ha publicado recientemente que hay un nuevo modelo en una generación que podríamos definir superior a los 35 años, más, incluso hasta más de 55 años, que están operando, están pensando, están decidiendo o están considerando la gran renuncia al trabajo de toda su vida. Estos profesionales que luego de la pandemia han visto la posibilidad de alejarse de su profesión para encarar un nuevo destino laboral en la vida, están a punto de hacerlo o ya lo han hecho. Vamos a hablar de la gran renuncia de la generación de 35 a 55 años en el mundo y en la Argentina también.
La pregunta que se hace Hayes es, ¿por qué la gran renuncia? ¿Por qué tantos profesionales se están planteando dejar su trabajo después de la pandemia? Hasta aquí han llegado y ya han tenido suficiente. Basta ya de llamadas de Teams interminables. Basta ya de posponer su desarrollo en la carrera. Basta ya de sentirse desamparados con una carga de trabajo inasumible e ignorados por sus managers, directores, supervisores. Si los informes están en lo cierto, dice Hayes, un número récord de profesionales de todo el mundo hemos dicho, ya basta y está pensando en dejar su trabajo de forma voluntaria. Las 7 razones por que muchos profesionales se están o nos estamos planteando renunciar voluntariamente a los puestos que supimos conseguir con honor, con gloria, con estudio, con esfuerzo y que creímos iban a ser para siempre. Nada es para siempre, nada es para siempre. No me digas, mi amor, que te falta valor, porque nada es para siempre. El informe difundido por Microsoft 2021 World Trend Index, el 41% de los profesionales probablemente considerará, o ya lo ha hecho en mayor número, dejar su trabajo el próximo año. Efectivamente se trata de un porcentaje muy alto. El fenómeno pospandémico ha sido bautizado como la gran renuncia. Es Anthony Klotz quien ha puesto este sugerente título y tiene una buena razón para eso. Al igual que con otras grandes que hemos testimoniado a lo largo de la historia, la gran renuncia es lo que para otros fue Dónde voy, pero sigo un camino. La Gran Depresión, la Gran Recesión, y el impacto de este fenómeno podría ser monumental. Pensemos en todo lo que esto implica. Si estás al frente de una empresa, es posible que casi la mitad de toda tu plantilla ahora mismo se esté planteando dejar el puesto. ¿Dónde deja esto tus planes de crecimiento, tus clientes, tu cuenta de resultados? Justo cuando empezabas a ver la luz al final del túnel tras la pandemia de COVID-19 para poder resucitar a tu negocio, tus mayores activos se están yendo. Sí, tus recursos humanos, tu fuerza laboral, esa que has privilegiado para que te ayude a ganar dinero. Antes de profundizar en las razones que explican esta fuga de talentos sin precedentes, es importante destacar que ciertos grupos sociodemográficos están más dispuestos que otros a renunciar a su puesto, tal y como lo explica el artículo de The Guardian en Inglaterra, titulado Socioeconomic Difference Will Shape Who We Quitting and Why. Las diferencias socioeconómicas determinarán quién está dejando su puesto y por qué.
anteriormente, el estudio es mucho más amplio que incluir a profesionales titulados, universitarios, formados, con algo de trayectoria y con una edad media, entre 35 y 55 años, que diría, los de 35 están empezando a poder explorar ese potencial de su carrera, los de 45 ya están maduros para llegar a los máximos puestos y los de 55 son quienes están en los puestos de poder, de supervisión, de dirección, de manejo de personal. Sin embargo, hay 3 sectores muy puntualmente identificados en el estudio que también están en la misma línea de la gran renuncia. Se trata de los obreros, la generación Z y los trabajadores y managers a mitad de carrera, es decir, los que acabo de decir, 30 a 45 años. Los obreros, según el artículo, y a través de la voz de Sandra Sacher, profesora de Harvard y escritora del libro The Power of Trust, El poder de la confianza, señala que los trabajadores con salarios bajos y menos capacitados están también dispuestos a cambiar de trabajo cuando encuentren ofertas mínimamente mejores. Además, como se explica en otro artículo de la BBC, muchos trabajadores del sector servicios están tomando puestos básicos en almacenes u oficinas, por ejemplo, donde en realidad tienen salarios más bajos, pero les ofrecen más beneficios, desarrollos de carrera y compasión, dado que muchas de estas compañías en general buscan contratar, muchos han descubierto que es fácil encontrar otro trabajo y hacer la transición. La generación Z. El informe de Microsoft determina que el 54% de los trabajadores de la generación Z puede que estén considerando entregar su baja voluntaria y remarca el hecho de que la generación Z relata que tiene dificultades para sentirse comprometida y entusiasmada con el trabajo, hasta el punto de no hablar en reuniones o evitar aportar nuevas ideas. Estos son los chicos de la generación Z. Bueno, y en otro grupo están los trabajadores y managers a mitad de carrera. Bueno, algunos nos sentimos identificados en esto. Estos profesionales, de acuerdo a la investigación de la consultora de analítica social Visier, descubrió que el segmento de profesionales de 30 a 45 años tuvo altos índices de renuncia entre agosto del 2019, es decir, ya previo a la pandemia, y agosto de 2020, plena pandemia, cosa que indica que los trabajadores más asentados en sus carreras es más probable que consideren cambiar de trabajo. Además, a diciembre de 2020, las bajas voluntarias entre managers, directores, supervisores, jefes de equipos fueron un 12% más altas que el año anterior. Frente a este panorama y diagnóstico realizado por entidades internacionales en diferentes partes del mundo, nos tenemos que preguntar qué es lo que se esconde detrás del éxodo masivo de talento. ¿Qué está haciendo que la gente queramos dejar estos trabajos, algunos iniciales, otros a mitad de camino y otros en un gran avance de la profesión y el desarrollo? Punto número 1, según Clost, a quien citábamos al principio. Aquellas personas que planeaban dejar sus trabajos antes de la pandemia, pero decidieron posponerlo debido a la inestabilidad causada por el COVID-19, ahora, post pandemia, están reanudando sus búsquedas de empleo con un entusiasmo redescubierto. De este modo, el montón de bajas voluntarias que se había acumulado durante los últimos 18 meses se está empezando a despejar ahora. 2. Han tenido el tiempo y el espacio para reflexionar tanto sobre su vida personal
como profesional? ¿Qué nos ha hecho la pandemia y qué nos ha despertado lo que yo denomino la nueva habitualidad? Las personas que no estaban considerando buscar un nuevo empleo antes de la pandemia, es muy probable que lo estén haciendo ahora o ya lo hayan hecho. Según una de nuestras encuestas más recientes a través de LinkedIn Poll, más de 25.000 respuestas acumuladas, el 74% de ellas afirmó que la pandemia les había hecho plantearse sus elecciones de trabajo y de carrera en el pasado. Ahí está el nivel de conciencia, ahí está el pensamiento, la conciencia, el descubrirse, el conocerse y el haber aprendido de la pandemia en la nueva habitualidad. El aprendizaje y el camino hacia la libertad. Ya sea que se sientan desamparados a varios niveles por sus empresas o el hecho de que, tal como apunta Klotz, todos nos hemos visto obligados a enfrentarnos a una propia mortalidad de una manera que nunca antes lo habíamos hecho. La pandemia nos ha brindado a muchas personas el tiempo y el espacio, y yo diría el aprendizaje vital para reflexionar sobre la vida laboral, algo que nunca antes nos habíamos permitido o dado el lujo de hacer, como se explica en el podcast Hello Monday de LinkedIn. Muchas personas simplemente se han dado cuenta de que la vida es demasiado corta para quedarse en un trabajo que realmente no les gusta o no nos gusta, para una empresa o una organización o una institución que creen que no se preocupa nada por sus empleados, por sus profesionales, por su gente preparada, por la trayectoria de cada uno de ellos. Creo agregar en este punto que la falta de reconocimiento en determinados ámbitos, sobre todo para los profesionales del sector público, puede incidir en tomar la decisión de la gran renuncia. Punto 3. ¿No queremos volver a la oficina o a la institución? Nunca. Después de tantos meses trabajando desde casa, donde teníamos el control y hacíamos el trabajo de la manera que realmente nos hacía más útil y provechosa la función y el desarrollo, la libertad de vivir la propia vida personal, manteniendo una hora de trabajo total y completamente home office, nos allanaba el camino en la vida. No teníamos que salir, viajar, enfrentar el transporte público, la inseguridad de la calle y, por supuesto, los costos que eso también implica para llegar a cada uno de los trabajos. Muchos de nuestros trabajos se hicieron con eficiencia, eficacia, profesionalismo y compromiso desde la casa durante la época de la pandemia. Otros no, claramente. Hay profesiones y hay grupos puntualmente que no pueden trabajar en la distancia y que requieren del trabajo presencial. Pero muchos otros, especialmente el trabajo de oficina, el trabajo de los equipos técnicos, el trabajo de los equipos que desarrollan mucha tarea de reuniones, pudo y puede ser suplido por un carácter home office o por un carácter virtual a través de videollamadas. Esto nos despertó a la idea de que si esto no seguía en cada uno de nuestros trabajos y funciones o nuestras autoridades no nos permitían poder hacerlo, tarde o temprano iba a llegar la gran renuncia. Iba a llegar esto que, por supuesto, es el detonante para decidirse a abandonar el puesto. No importa los años, los títulos ni la trayectoria. Esto está claramente reflejado en un informe de Microsoft que determina que el 46% de las personas es probable que se muden porque ahora pueden teletrabajar. Los que pueden hacer esto obviamente se van a mudar al lugar de sus sueños. Y saben qué, y esto es otro aporte personal, si vos podés trabajar, si tú puedes trabajar
desde el lugar que te gusta, en el lugar que te gusta vivir, cualquiera sea tu ánimo, tu energía, tu espíritu, tu motivación, tu entusiasmo va a florecer tanto que tu producción laboral se va a desarrollar. Pero, al menos por ahora, hay grupos de profesionales y trabajadores que no pueden pensar en esto. Bueno, seguramente para ellos llegue esto de la gran renuncia. En el punto número 4 aparece el síndrome de Burnout, que según el informe de Microsoft afirma que el 37% de los empleados a nivel mundial cree que sus empresas les están pidiendo demasiado en un momento como este. 1 de cada 5 piensa que a su empresa no le importa la conciliación entre la vida personal y profesional. El 54% siente que tiene una carga excesiva de trabajo y el 39% se siente agotado. El usuario medio de Microsoft Teams, por ejemplo, envía un 42% más de chats fuera del horario de oficina y el 50% de las personas responden a los chats de Teams en 5 minutos. Microsoft sostiene que estas estadísticas aterradoras demuestran lo intensa que es la jornada laboral y que las expectativas de rendimiento hacia los trabajadores durante este periodo han aumentado significativamente. Yo estoy de acuerdo y no es de extrañar que tantas personas estén reconsiderando otras opciones laborales. Volvemos a hablar de lo mismo. Estamos aprendiendo a vivir en libertad en la nueva habitualidad. La tecnología ha sido la herramienta clave para que todos podamos continuar haciendo nuestro trabajo y evitar el colapso de nuestras economías y sociedades en los últimos 18 meses, es decir, durante la pandemia. El trabajar desde casa, evitar salir y no congestionar los espacios ha sido provechoso. Es difícil de imaginar haber tenido que hacer frente a una pandemia global solo unos años sin Teams o Zoom, sin internet rápido, sin teléfonos móviles, sin compras online, banca digital, entrega a domicilio, Netflix y todo lo demás que presente hoy en nuestras vidas. Si esto hubiera sucedido hace 20 años, no estoy seguro de cómo hubiésemos podido seguir trabajando, por lo que la tecnología ha sido la gran salvadora. Pero la tecnología también ha difuminado el límite entre vida personal y profesional y el nivel de burnout y agotamiento es insostenible en algunos casos. Punto número 5. Quieren sentirse en el campo de juego en su desarrollo de carrera. Todo el mundo quiere sentir que está avanzando, que está en proceso de crecimiento y consiguiendo éxitos personales. La necesidad de sentir una cierta sensación de progreso es innatamente humana, pero es un sentimiento que muchos no experimentan desde hace tiempo. Muchos profesionales han pausado sus planes de desarrollo personal, han estado ocupados manteniendo a flote las empresas para las que trabajan. Además, formarse y mejorar sus habilidades ha saltado fuera de plano, una preocupación secundaria que puede esperar hasta mañana, el próximo mes o incluso el próximo año. Esta mentalidad está empezando a cambiar y muchos vuelven a querer entrar al campo de juego. Los trabajadores con un alto rendimiento profesional, con trayectoria, son los que se preocupan por un desarrollo en su trabajo, con un 75% de profesionales que piensa que la pandemia les ha hecho cuestionar cuáles son sus habilidades. Y ahí está la nueva habitualidad pospandémica enseñándonos a aprender a vivir en libertad. Punto número 6. Su motivación depende de motivos financieros. Para aquellos que han continuado trabajando durante la pandemia, sus ahorros probablemente hayan aumentado, sin los costes de transporte, la cerveza después del trabajo, las comidas fuera, los desayunos, las despedidas de año, las obligaciones de las citas sociales como los cumpleaños.
Con todo eso que nos ahorramos, la mayoría ha logrado ahorrar dinero. Este colchón ha comportado que muchos sientan más seguridad para hacer un cambio laboral e incluso para dejar el trabajo. Para muchos, esta libertad financiera les ha dado más espacio para tomar las decisiones profesionales adecuadas. Y en el punto número 7, se han dado cuenta de que en realidad no les gusta su trabajo. Muy bien, acá vamos a hacer un stop, un punto. Hemos vivido, creo, muchos años haciendo lo que creíamos que teníamos que hacer, lo que nos dijeron que teníamos que hacer, lo que nos impusieron a nuestras familias que teníamos que estudiar, lo que debía ser, pero eso, creo yo, no tenía que ver con lo que realmente queríamos hacer en la vida. Y hay muchas personas a las cuales no les gusta su trabajo. Esto pasa en el campo profesional, en el ámbito privado y en el ámbito público también. Y en el ámbito público, esto tiene una marcada incidencia y una fuerza. Hay demasiadas personas a las cuales no les gusta su trabajo, porque generalmente el trabajo del ámbito público es un trabajo poco remunerado, poco reconocido, nada reconocido, y en muchísimos casos, por supuesto, un trabajo que se hace sin demasiadas exigencias, sin demasiada formación, sin demasiado entusiasmo, porque naturalmente cuando se baja el entusiasmo, la motivación, el interés, el deseo de progresar, las expectativas ceden y se convierte en algo aburrido, en algo que solamente tiene un objetivo: el salario de fin de mes. Ahora, el informe dice que sin las buenas distracciones y la camaradería que conlleva trabajar en una oficina o en una institución, muchas personas se han visto obligadas por primera vez a hacer su trabajo desde la casa, y sin ninguna de las interacciones ni distracciones anteriores, muchos se han dado cuenta de que en realidad no disfrutan el trabajo que hacen, especialmente cuando no tienen todas las otras cosas secundarias en su día a día. Es decir, para quien hace un trabajo que no le gusta y que además es un trabajo poco reconocido, que es un trabajo que no tiene respaldo, que es un trabajo especialmente vinculado a tareas que no tienen grandes desafíos, hacerlo desde casa claramente acentúa la idea de que no te gusta tu trabajo. Y ahí, en la pandemia, este tipo de personas han visto la realidad de frente. Esto, insisto, tiene un impacto en el sector privado, pero muy especialmente en el sector público. A pesar de las constantes llamadas y chats en Teams, muchos se sienten desconectados de sus equipos, de sus jefes, de las organizaciones o instituciones. Muchos han perdido el sentido de conexión con su lugar de trabajo. Aunque puedan estar pasando tiempo con sus managers, descubrimos que tienen menos interacciones y calidad de las mismas. Se ve totalmente disminuido todo su potencial. No tienen un sentimiento de conexión genuino, se sienten menos considerados, reconocidos y valorados que antes incluso. Como resultado, ha habido un gran aumento en emprendedores que deciden desmarcarse y crear sus propias empresas o emprendimientos o microemprendimientos en solitarios. El ritmo de registros empresariales en Estados Unidos, por ejemplo, desde mediados de 2020, ha sido el más alto registrado, y a lo largo de la pandemia ha habido un aumento de trabajos secundarios. Esto también se refleja en el informe de Microsoft, que determina que el 46% de los profesionales están planteando hacer un giro profesional importante. Muchos de ellos porque se han dado cuenta que no les gusta su trabajo. Finalmente, vamos a tomar 3 ejemplos puntuales para hablar de la gran renuncia.
Vamos a tomar a Europa, América del Norte y América del Sur. Para ello he seleccionado a Francia en Europa, a Estados Unidos en América del Norte y a Argentina. Vamos por Francia. Según un informe difundido en aquel país europeo, más de 500.000 de personas en Francia dejaron ya sus empleos para buscar otras alternativas. La pandemia de COVID revolucionó el mundo y marcó un antes y un después para la población global. Los efectos de la irrupción del coronavirus fueron no solo sanitarios. Las restricciones a la movilidad y a la socialización, en combinación con la extensión del trabajo remoto a amplios sectores laborales, cambiaron la perspectiva en todos los trabajadores del planeta. El fenómeno de la gran renuncia ha impactado fuertemente en Francia. Hay una tendencia a superar los 523.000 franceses que han renunciado a sus trabajos en el primer trimestre del año pasado 2022, según lo informó y difundió la Dirección de Estudios del Ministerio de Trabajo de Francia. Esto supera a la crisis financiera mundial del 2008 con 510.000 renuncias. Yendo a Estados Unidos en América del Norte, el reporte dice que la pandemia generará números récord de empleados dejando sus puestos de trabajo, en lo que muchos llaman la gran renuncia. Dice el informe que viene desde Estados Unidos que esto es atribuido a la pandemia. Se refiere en Estados Unidos a 33 millones de personas que dejaron sus empleos desde la primavera de 2021 en una nueva economía, en una nueva habitualidad marcada por la post-pandemia. No es, dice el informe, que los estadounidenses se están convirtiendo en una comunidad antisistema y también de los frutos de la tierra. Todos siguen necesitando dinero para vivir, pero hay varios factores que contribuyeron a que las personas dejen sus empleos en Estados Unidos. Por un lado, existe un grupo, aunque minoritario, de adultos mayores que decidieron jubilarse anticipadamente porque al haberse valorizado las inversiones y las propiedades, lograron tener el dinero suficiente para dejar de trabajar. Otros decidieron dejar de trabajar porque había otra persona generando más dinero en el hogar y, con las escuelas cerradas, alguien tenía que quedarse en casa cuidando a los niños. Pero, atención, la gran renuncia es de la gran mayoría que ha dejado sus trabajos para buscar mejores oportunidades. Lo que yo diría esto de la nueva habitualidad para buscar una nueva oportunidad en términos salariales y en términos de condiciones laborales más propicias. En una economía en la que es difícil encontrar trabajadores en todas las industrias, se abren las posibilidades para los empleados. No se trata de una percepción. Los datos de Norteamérica avalan la teoría. Dice un especialista en este informe que se tiene en este momento una oferta del doble de puestos de trabajo en la plataforma de lo que tenían hace un año, y eso invita a la gente a replantearse si están bien o no en su posición actual. Es decir, la posibilidad de poder dejar de hacer un trabajo para empezar a hacer otro trabajo que quizás tenga que ver con algo más placentero, con la búsqueda de los dones y talentos, con las nuevas oportunidades o simplemente con los desafíos del despertar de conciencia que la nueva habitualidad nos trae como nueva oportunidad en la pospandemia. Pero el fenómeno no se da solo con trabajadores profesionales de alto pago. También hay trabajadores de menores ingresos de industrias de servicio y hospitalidad, quienes más están cambiando sus condiciones de trabajo. Es un poco el sector del que hablábamos al principio, es decir, el sector quizá menos remunerado y con menos formación específica para el empleo.
¿Y qué pasa en la Argentina? Bueno, según el informe de Forbes Argentina, 6 de cada 10 trabajadores quieren cambiar de empleo este año en el país sudamericano. El 60% de los trabajadores argentinos planea cambiar de trabajo durante 2022, de acuerdo a los resultados de una encuesta realizada por Randstad, la firma dedicada a servicios de recursos humanos en el previo al Día Internacional del Trabajo. Este informe del año pasado, 2022, está basado en el momento bisagra en el que el mercado de trabajo a nivel global acentuó una transformación que ya se venía gestando, ligada íntimamente con los objetivos personales y deseos de realización de las personas. En este sentido, ya para diciembre de 2021, el 81% de los trabajadores argentinos afirmaban sentirse empoderados y listos para implementar las transformaciones necesarias para alcanzar un mayor equilibrio entre su vida personal y laboral. También el 72% de los consultados manifestó que el paso de la pandemia había dejado una sensación de mayor claridad sobre sus objetivos profesionales y que la gran mayoría de los participantes deseaba un empleo donde pudiera gozar de mayor flexibilidad. La crisis sanitaria fue brutal en la Argentina y cambió de prioridades y de expectativas en mucha gente con relación al trabajo y a la carrera profesional. Y muchos argentinos nos estamos dirigiendo a la gran renuncia, buscando un mayor nivel, un deseo de cambio, una búsqueda de una mejor calidad de vida y lo que yo llamo más libertad. Andrea Ávila, CEO de Randstad para Argentina y Uruguay, afirmó que con este cambio de prioridades y la reconsideración de lo que quieren de sus vidas y sus carreras que ha forzado el paso de la pandemia, en esta post-pandemia los trabajadores y profesionales están poniendo su realización personal en primer lugar y esto impulsa una mayor disposición al cambio, el aprendizaje de la pandemia, diría yo. Aprender a vivir en libertad. Sigue diciendo Andrea, asimismo y como resultado de este fenómeno, también estamos viendo casos de personas que se animan a cumplir el sueño de trabajar desde la playa, volver a vivir a su ciudad de origen y dieron el paso para cambiar de una empresa a otra, de una institución a otra o para dejar el empleo público y encarar un proyecto personal, un emprendimiento o microemprendimiento propio. La gran mayoría de las organizaciones en Argentina pudieron migrar a formatos de trabajo remotos por la pandemia, pero no todas pudieron continuar en esa línea. Hay muchas instituciones y sobre todo el empleo público que ha exigido a sus trabajadores, aún pudiendo hacer tareas desde el home office a la gran mayoría de las organizaciones que pudieron migrar a formatos de trabajo remotos por la pandemia están gestionando el regreso a las oficinas. El empleo público ya lo ha hecho y parece haber dejado atrás en Argentina, obviamente, este proceso de reacomodamiento y de búsqueda de lo híbrido. La verdad que se están perdiendo los mejores talentos, las personas más preparadas y experimentadas, y esto, por supuesto, va a traer consecuencias en los niveles y estándares de calidad laboral.
Sin querer te lastimé, sin querer te abandoné. Solo sé que yo no sé cuidarte de mi amor. Necesito tu perdón, necesito verte hoy. Solo sé que yo no sé cuidarte de mi amor. Si al final siempre el tiempo se va donde caen los días, si al final abrazarse al dolor no nos deja brillar, dime qué será de los dos cuando pase la vida. Algo ocurrirá, tengo una sensación, una carta guardada, un buen signo del sol. Nada es para siempre, nada es para siempre. No me digas, mi amor, que te falta valor, porque nada es para siempre. Si pudiéramos hablar, si pudiéramos dejarlo, vos sabés que yo no sé cuidarte de mi amor. Otra vez me equivoqué, otra vez te abandoné. Vos sabés que yo no sé cuidarte de mi amor. El azar nos permite cambiar nuestro incierto destino. El temor que nos puede vencer sin mirar más allá. Yo creo que al final nunca sé dónde voy, pero sigo un camino. Algo ocurrirá, tengo la sensación, una carta marcada, un buen signo del sol. Nada es para siempre, nada es para siempre. No me digas, mi amor, que te falta valor, porque nada es para siempre. Nada es para siempre, oh, nada es para siempre. Si tu risa escapó, si no escuchas mi voz, sabes, nada es para siempre.